Un saludo cordial a la amable teleaudiencia de Puntos de Vista, el programa de Líderes de Opinión que se transmite de lunes a viernes aquí por GQ, tu canal. Eh, Habíamos anunciado en un programa anterior que el profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, John Mario Rodríguez, biólogo egresado de la Universidad Javeriana con maestría en bosques y biodiversidad, eh, está con nosotros y queríamos hacerle unos planteamientos sobre el tema de la biotecnología, porque el departamento de Risaralda tiene en el Plan Departamental de Desarrollo desde hace ya bastantes años, por cierto, creo que unos 15 o 20 años aproximadamente, uno de los 7 nodos, creo que son 7 nodos de desarrollo, es el de la biotecnología, del cual se habló muchísimo en la COP16 en Cali, y vamos a explicarles por qué razón después de esta pausa. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Profesor, muchas gracias por aceptar de nuevo esta invitación. ¿Qué tan importante es la biotecnología para el desarrollo de la humanidad? Bueno, Luis, es cada vez más relevante. ¿Sí? Biotecnología y ahora inteligencia artificial van muy de la mano. Ah, caramba. ¿Cierto? Por dar un ejemplo, con biotecnología se podían las universidades y centros de investigación privada y pública, por ejemplo, avanzar bastante en el tema de antibióticos. Pero con inteligencia artificial todo eso ha cambiado, ¿cierto? Ahora los centros de investigación en universidades pueden encontrar cientos de antibióticos que antes hubiera tomado décadas en encontrar. Ahora se pueden encontrar en días. O momentos de sorpresa y momentos de verdad como los que encontró Alexander Fleming cuando sí. por un hongo descubrió la penicilina. Exacto. Que eso es espontáneo, sí, ahora es conocimiento. Y mucho conocimiento. Mucho. Ahora los grupos de investigación en biotecnología y biodiversidad pueden avanzar lo que les tomaba décadas, lo pueden avanzar en días, utilizando esas dos herramientas, biotecnología e inteligencia artificial. Entonces es clave para la sobrevivencia humana porque casi todas la cura de nuestras enfermedades y nuestro bienestar depende de esta biodiversidad. Casi todo viene de plantas y animales silvestres que deben ser estudiados. Claro, las famosas ranas del Chocó. Sí, muchas cosas, antibióticos. Las serpientes, los venenos de las serpientes. Correcto. Muchas proteínas importantes. Proteínas, ¿no? Enzimas para humanos y también para nuestras fábricas y empresas. Y no sabemos si estas plantas que tenemos detrás de nosotros tienen alguna propiedad farmacéutica, ¿cierto? Exacto. No sabemos. Eso hay que estudiarlo y luego potenciarlo y luego escalarlo, ¿cierto? Todo ese potencial farmacéutico, cosmetológico, en muchos casos no se sabe. Y ese fue un punto clave de las discusiones y de los análisis que se hicieron en Cali, sí, en la COP16, y en donde no fue posible un consenso, porque las farmacéuticas no van a negociar de la noche a la mañana ese tema, sabiéndose que se llama secuencia genética, ¿cierto? ¿En qué consiste la secuencia genética relacionada con lo que estamos dialogando de biotecnología y biodiversidad, profesor? Sí, en esas secuencias genéticas, digamos, que como se dice, es desmenuzar el ADN de los seres vivos, sí, de plantas y animales y microorganismos también, se encuentra la información de proteínas y enzimas muy importante, ¿cierto? Ese material genético es el origen de proteínas y enzimas. Y esas proteínas y enzimas son las que usamos para muchos de nuestros por ejemplo, de nuestra farmacología. Sí. Conocer esa información es muy importante y además es el negocio muy importante de las grandes empresas dedicadas a temas de farmacología. Pero como hay tantos beneficios económicos en medio de esta investigación, la COP es uno de los temas claves. Cómo se distribuyen los beneficios del conocimiento de las secuencias genéticas. Y además de esa distribución de beneficios debe ser equitativa, ¿cierto? ¿Cómo se le reconoce a los pueblos indígenas
o a las naciones ancestrales, o conservacionistas. sí, y a los campesinos, que son los que han cuidado esa cantidad de Y los siguen biodiversidad, y cuidando. además esa biodiversidad está en sus territorios, cómo participan de los beneficios que se generan de esas investigaciones. En general es toda la cadena de valor que hay alrededor de la biodiversidad y la secuencia genética de esa, y los beneficios que se obtienen de ahí, cómo se va a distribuir eso equitativamente. Hasta ahora no ha sido así. Gran parte de los beneficios se quedan en las grandes empresas que tienen los recursos para esa investigación, pero ya la COP16 y la COP15 fueron las que dijeron no puede seguir siendo así. Debe haber una distribución equitativa de beneficios de la investigación genética en toda la cadena de valor. Sí. Y ahí se está hablando ya de la biopiratería, ¿no? Sí, claro. O sea, se están robando toda esa información genética ese es un riesgo de que nuestros existe. bosques, en Ese el es un riesgo Chocó, que en existe. Risaralda, en todas partes. Sí, es un riesgo latente, ¿cierto? Se pueden llevar desde organismos completos hasta trozos de organismos, de ahí pueden secuenciar genes y de ahí pueden tomar proteínas y enzimas. Y les sale gratis. Podría ser. Por eso es tan importante trabajar en temas de legislación, en temas financieros, en temas de distribución económica y en temas de la protección de la biodiversidad. De la protección de la biodiversidad. Sí. Después de esta pausa quisiéramos que el profesor Rodríguez nos ayudara a entender una expresión que planteó la COP16 y de la cual ha sido líder una persona que yo aprecio, admiro mucho, que es la ministra de Medio Ambiente, de Ambiente, Susana Mohammad. Me parece que es de lo mejor que tiene el país en esa materia, que es tan necesaria para los tiempos de cambio climático que están corriendo y de muchas otras cosas, pero fundamentalmente de lo que estamos hablando en relación con la biodiversidad. Y es que se creó en Cali, profesor Rodríguez, el Fondo Cali para la protección de la biodiversidad como un proyecto multinacional que es por ahora de carácter voluntario. Después Sí. de esta pausa quisiéramos entender ese Fondo Cali que busca obtener recursos a través de las Naciones Unidas, que lo administraría y del cual se beneficiarían territorios tan biodiversos como Chocó y Risaralda, por ejemplo. En Risaralda, el Grupo Operativo GOAR ya superó las metas establecidas al 31 de diciembre, con más de 6.000 visitas. Estas visitas las realizamos a los establecimientos que comercializan licor y cigarrillo. Cuando ingresamos a cada establecimiento, revisamos cada una de las botellas para identificar si son adulteradas o de contrabando. Adicional a esto, revisamos que cada cajetilla de cigarrillo cuente con el pictograma y que en un lateral diga importado para Colombia. El Fondo Cali es precisamente un fondo pensado para la distribución equitativa de los beneficios de la investigación en biotecnología y en secuencias genéticas. Como ahora los beneficios que están concentrados en farmacéuticas y en grandes multinacionales que tienen las capacidades tecnológicas para extraer información y convertir eso en beneficios para la salud humana, cómo ahora esos beneficios se van distribuyendo en toda la cadena, desde los que cuidan los bosques hasta las empresas que pueden transformar eso en fármacos. Por el momento eso está muy concentrado en las empresas, pero con el Fondo Cali, ese fondo va a trabajar sobre todo en encontrar los mecanismos para que los beneficios económicos comiencen a llegar a las comunidades, que son las guardianes de esos ecosistemas. Eso no ha estado muy claro hasta ahora. Esta COP es uno de los éxitos de la COP, que la COP16 lo sacó a flote, sí, lo puso en la discusión. Sí. Y por lo menos ya hay unos borradores de acuerdo con esto. Es muy importante saber que la COP no terminó el 1 de noviembre, terminó la reunión de las partes, pero la ministra, falta la plenaria la ministra sigue siendo la presidenta de la COP durante hasta la próxima COP. Durante 2 años. Sí. Entonces ella tiene un margen de 2 años para seguir negociando acuerdos, para seguir sacando adelante, por ejemplo, el Fondo Cali, hasta que entregue la presidencia a la próxima COP, que va a ser en Armenia, allá en Europa del Este. Hay un aspecto que quisiera destacar, profesor Rodríguez, sobre el Fondo Cali,
sobre todo a título de información para nuestros seguidores de puntos de vista. Y es que lo que busca el Fondo Cali para la protección de la biodiversidad es que todas estas compañías multinacionales que tengan más de 20 millones de dólares en activos, ¿cierto? Y tengan utilidades al menos de 5 millones de dólares al año, o ingresos de 5 millones de dólares al año, deben aportar entre el 0,5 y el 1% al Fondo Cali. El problema de la disyuntiva, obviamente, como usted mismo lo señala, es que este tema apenas se puso a flote y sería una contribución por ahora voluntaria que la estimularía la ONU, ¿cierto? Que es un organismo multinacional. Y la ONU redistribuiría esos recursos entre, aquí es donde yo quiero que usted haga de su opinión, por favor, entre los países más biodiversos. Y dice la ministra Mohamed que Colombia se había muy favorecido en ese aspecto. Sí, ¿Usted lo cree de esa manera? sí, claro. En general los países andinos saldrían muy ¿Ah, sí? beneficiados porque, claro, Ecuador tiene regiones muy biodiversas, Colombia también, Bolivia también y parte de Venezuela. Pero en general beneficiaría a los países donde la biodiversidad es muy importante, tanto africanos, asiáticos como americanos. Vietnam. Sí, por ejemplo, Vietnam, Está en Camboya. el mismo paralelo de Sí, Colombia. Exacto. Son países donde hay plantas y animales que proveen información genética importante para las empresas farmacéuticas, ¿cierto? Aquí mismo en la UTP, en el Salado de Consotá, cuando hicimos, la Universidad Javeriana fue aliada nuestra en la investigación, aquí mismo se descubrieron bacterias en el Salado de Consotá, bacterias extremófilas, que viven en ambientes extremos. Esas bacterias y los genes de esas bacterias son muy importantes para las empresas cosmetológicas que utilizan ambientes extremos para fabricar sus productos. Entonces buscan esas bacterias. Por ejemplo, ahí habría una posibilidad grande. En el Salado de Consotá. En el Salado de Consotá hay microorganismos que son muy importantes para ciertas empresas en Europa. Ese es el tipo de negociaciones que hay que aprender a hacer, ¿cierto? Si la UTP fuera, por ejemplo, un territorio indígena, entonces negociarían con una farmacéutica francesa y en el Fondo Cali la farmacéutica francesa entregaría unos fondos a este territorio, sí, para que las comunidades mejoren sus modos de vida. O sea, ¿usted como biólogo le ve futuro al Fondo Cali? Claro, es que es una de las mejores ideas de la COP16, sí. Y Colombia va a liderar ese fondo, pues de que eso sí suceda, de que los beneficios lleguen a las comunidades. Sí. Con el profesor Rodríguez queremos, después de esta pausa, la última que nos queda en el programa Puntos de Vista, con nuestros patrocinadores, hablar un poco del proceso de biotecnología que tiene el departamento de Risaralda, por qué no hemos avanzado lo suficiente y cuál es la trascendencia de tener un nodo de biotecnología si lo pusiéramos a funcionar como verdaderamente se requiere. Si eres afiliado a Confamiliar Risaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios. Ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños. Ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar, subsidio en alimentación e ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. El tema de la biotecnología, ¿por qué no hemos avanzado lo suficiente, profesor Rodríguez? Pues yo creo que nos falta más coordinación entre las universidades de Risaralda. Sí, más coordinación. Y nos falta... Y las universidades y los empresarios. Y los empresarios. Sí, señor. Y los gobiernos, o sea, la famosa triada del desarrollo. Nos falta. Sí. Y nos falta unirnos a aliados bien importantes en biotecnología. Por ejemplo, el laboratorio Ómicas de la Universidad Javeriana de Cali, uno de los laboratorios de punta de Colombia, sí, en biotecnología. O el CIAT en Palmira. O sea, nos faltan esas alianzas. O sea, tenemos grupos de investigación, tenemos algo de voluntad, pero nos faltan las alianzas, ¿cierto? Eso es muy importante. Nadie en el mundo ahora trabaja sin aliados. Nadie. Sí, ya si usted no está en una los red, Thomas Alva Edison, los grandes científicos y descubridores, inventores, que trabajan solitos, solos en un laboratorio, sí, por allá no. todos
greñudos Sí, y ya todos, no, ya no, eso no. son equipos de Sí, trabajo usted tiene que ser y parte de una aliados red, en red. ¿cierto? Que eso le permite ser más óptimo financieramente, intercambiar conocimiento, intercambiar docentes, estudiantes, hacer doctorados. Eso es la clave. Liderazgos, Sí, se requieren se liderazgos, requiere eso. nuevos Y no liderazgos. hemos avanzado mucho en No eso. hemos avanzado Pero mucho. vamos a tratar, pues Sí. ir a la COP tuvo ese propósito Por lo también. menos existe esa institucionalidad por ahora, Es ¿no? así, que es muy importante. Es importante. No en todos los departamentos existe eso. Está durmiendo el sueño de los justos estos nodos de desarrollo, pero esperamos que ahora que la Universidad Tecnológica resuelva lo del rector en propiedad, Puede podamos ser. seguir avanzando y que la Universidad Tecnológica también arrope a las demás Sí, universidades. porque hay otros nodos, el de metalmecánica creo que Sí. funciona bien. Funciona bien, sí. Lo escuché a usted hablar maravillas de lo del salado con sotada y los microorganismos y la riqueza genética que podemos tener en el departamento de Risaralda. Me hizo acordar de alguien que usted conoció, a Gabriel Germán Londoño. Gabriel Germán Londoño, por acá lo tengo apuntado, solía decir que Pereira es el caso nuestro del territorio de los 604 kilómetros cuadrados de la ciudad, incluyendo el 90% del territorio rural, que es territorio rural de Pereira. Pereira es una explosión cósmica de luz, agua y naturaleza diversa, diferente, decía Gabriel Germán Londoño. ¿Usted Sí. lo ve de esa manera? Sí, sí, Gabriel Germán que Paz fue descanse. uno de los sí, que fue un líder como tantos otros de Pereira, un líder ambiental, pero también empresarial, ¿cierto? Un pereirano nacido en Manizales, sí, Sí, señor. sí, que tenía pues esta cosmovisión del territorio, ¿cierto? Ajá, cosmovisión, sí. Y es verdad, Sí, 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 sí. es esta ciudad como un socio ecosistema, ¿cierto? Donde los humanos y nuestras actividades conviven con la biodiversidad de otras especies. Somos felices. Es muy importante, ¿cierto? Aún mantenemos bosques, aún mantenemos algo de biodiversidad urbana, que Sí. es muy importante. Llueve en verano intenso y Sí, en invierno sí, sí, sale sí. el sol. Sí. Y fíjese que nuestra ciudad, como otros municipios de Risaralda, son muy resilientes al Sí. cambio climático. No tenemos esos problemas de, por ejemplo, de escasez de agua. Siempre hay agua. Hay mucha asociatividad, que yo creo que él la veía. La gente en Pereira se asocia, y en otros municipios, se asocia para muchas cosas, para proteger, para conservar, para desarrollarnos. Entonces, es una ciudad que es especial en muchos sentidos. Pero abusamos a veces de... Claro, hay muchos problemas. Nuestra expansión, por ejemplo, no está muy organizada hacia Cerritos y esa parte. Usted está hablando del plan de desarrollo Sí, y del POT, el Sí. plan de ordenamiento territorial, Sí. que es plan de desordenamiento territorial. que es complicado para Sí. Pereira. Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, estamos acabando con los niveles freáticos de Cerritos, que fueron de lo Seriamente. mejor del país. Sí, seriamente. Sí. Eso es verdad. Y ese era el agua del futuro, Era el agua del futuro. que ya parece que está disminuyendo seriamente. Es un llamado Sí. a la conciencia ambiental, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí. Y hay temas técnicos ahí, Gabriel. Luis, por ejemplo, para saber qué está pasando con el nivel freático en Cerritos, Sí. que es una reserva para Pereira, se necesita hacer estudios detallados de ese acuífero, Y no los tenemos. pero no los tenemos. No los tenemos y ha sido muy difícil conseguir financiación. El grupo de aguas de la UTP ha estado tratando de iniciar esa investigación, pero no hay suficiente conciencia ni financiamiento para eso. Y Pereira necesita saber, bueno, cuánta agua nos queda de aquí al año 2100. Para saber qué hacemos. Aguas y Aguas está trabajando en un proyecto de seguridad hídrica Sí, señor. muy importante y muy fuerte. Lo hemos hablado acá en Puntos de Exacto. Vista. Pero el tema de agua subterránea no hay suficiente información. Él es el profesor John Mario Rodríguez, biólogo, director, o mejor, es una gerencia, ¿cierto? Del bosque modelo. Del Bosque Modelo de Risaralda, proyecto que lleva 12 años en acción, que tiene interesantes e importantes resultados y además tiene una maestría en bosques y biodiversidad que nos ha ilustrado suficientemente sobre la importancia de lo que tenemos en el territorio risaraldense y de lo que el país representa
en materia de biodiversidad para el mundo. Profesor, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Luis, a usted por invitarnos. Creo que vamos a tener que seguir dialogando en el futuro sobre estos temas que son tan importantes, tan trascendentales, justamente cuando tenemos ya no el riesgo, sino una amenaza climática, porque después de lo que pasó en Valencia, España, tenemos que comenzar a repensar lo que estamos haciendo. A nuestra amable teleaudiencia de Puntos de Vista, mil gracias por la sintonía, por la confianza, por la credibilidad. Recuerden, de lunes a viernes este programa está siempre con ustedes. Hasta la próxima.